Hoy es el Día del Periodista y queremos hablar un poco de cómo está nuestra profesión. Vamos a consultar a Matías Servilla, él es secretario de Asuntos Profesionales de CIPREVA, es el sindicato de prensa de Buenos Aires. Matías, te estamos saludando aquí en la 770, Edgardo Chini y Federico Smith. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, feliz día primero que nada. Igualmente, un saludo grande para vos y bueno, para todos los que integran el CIPREVA. Bueno, Matías, la idea era hablar un poquito de lo que está pasando hoy por hoy, ¿no? En nuestro gremio en general. Hay datos que estábamos leyendo, mirando, que preocupan, ¿no? Cómo los propios periodistas también somos los que hemos caído, muchos de ellos, en salarios que están ya en lo que puede denominarse como en pobreza, es decir, que están acostumbrados a describir lo que pasa y hoy por hoy parte de nuestros colegas están sufriendo justamente, ¿no?, los embates de cómo están las cosas en el país. Contanos un poquito de, bueno, los números que tienen ustedes acerca de cómo está el gremio hoy por hoy, los colegas. Bueno, como bien decís, la verdad que es una situación de emergencia a nivel salarial, muchos salarios por debajo de la línea de pobreza, el promedio en la ciudad de Buenos Aires es el 47%, estamos hablando de casi la mitad, pero en la rama de prensa escrita y en prensa radial superan las dos el 60%, en prensa escrita es el 65% y en radial el 70% de los trabajadores que está bajo la línea de pobreza. Y otra cosa que decís, con la que coincido completamente, es que la situación de quienes trabajamos en los medios de prensa en general no es cubierta. Y no es cubierta no inocentemente, sino porque en general cuando hay conflictos, por ejemplo, de camioneros, de metrodelegados, de bancarios, de lo que sea, de cualquier gremio, salen en los medios, salen en los canales de televisión, salen en los diarios, salen en las radios. Pero cuando hay conflictos adentro de las empresas de prensa, en general es algo silenciado. Y es algo silenciado, por supuesto, porque entre las empresas no se cubre, no cuando hay un conflicto gremial, por ejemplo un paro en Página 12, en Clarín no sale, y cuando hay un paro en Clarín, en Página 12 no sale, más allá de la grieta, de las diferencias de línea editorial, y en eso cierran filas, y como me dice el proverbio, entre bueyes no hay cornadas. Entonces hay un silenciamiento, una protección mediática de eso para que ese tipo de cosas no se difunda. Yo creo que hay un poco de eso, creo que con los años se fue quebrando. También hay un tema histórico de los periodistas de no hablar, ¿no? De su propia actividad, esto de no hacer periodismo de periodistas, que fue cambiando, ¿no?, con el paso del tiempo, sobre todo cuando hubo tantos casos de personas en la calle, de despidos, de malos manejos, ¿no? Pero no solamente del ámbito privado, también del ámbito público, ¿no? Lo hemos visto en Telan, en Canal 7, hemos visto en Radio Nacional, es decir, está pasando una situación complicada con el gremio en particular. Sí, es históricamente complicada. Yo creo que ha habido muchísimos despidos, especialmente en la etapa anterior a este último gobierno, por distintas razones, especialmente la pandemia es una de ellas. Ahí hubo un freno, hubo despidos, pero hubo en menor magnitud que los que hubo en la administración de Macri. Pero una de las cosas en las que estamos cayendo es que si bien se recuperó, por lo menos estos son los datos que muestran los números, además de la sensación, y eso digo, tratamos de ocuparnos desde el sindicato de hacer un relevamiento, una encuesta concienzuda a más de 1.000 trabajadoras y trabajadores de la ciudad, de prensa en medios de la ciudad de Buenos Aires. Y una de las cosas es que se recuperó el trabajo, pero con pluriempleo, para poder llegar a los mismos salarios, que son salarios muchas veces bajo la línea de pobreza. Entonces hay gente que tiene 3, 4 trabajos, cuando antes tenía uno solo y le alcanzaba más o menos para vivir, ahora tiene varios trabajos, y aún con eso no llega, o empata un poco o no llega. Y es una situación de que, bueno, un montón de gente que tiene un montón de laburos para poder llegar a lo mismo. Es de una gravedad extrema, porque si bien el dato uno diría, bueno, hay más gente con trabajo, incluso gente que fue despedida de medios, que ahora sí tiene trabajo en medios, pero eso es un punto oculta la situación de extrema gravedad salarial. Y eso viene acumulándose con los años, no es que es algo nuevo, sino que es algo que viene creciendo después de muchísimas paritarias muy malas, muy a la baja en la ciudad de Buenos Aires, que hacen que, bueno, en una situación de crisis económica, pegue mucho más. Matías, Edgardo Chini, ¿cómo te va? Buenas tardes. Edgardo, ¿qué tal? No, nada, viste, en mi caso, peinando canas, yo hacía ahí un recuerdo de la etapa de los claustros, cuando migraban desde
de la Universidad de Letras, de Filosofía, de Sociología, a lo que fue creada en los primeros años de la democracia la Universidad de Ciencias de la Comunicación, y fue un auge impresionante, porque pensaba también en los jóvenes, en algún sentido, en la invitación, ¿no?, al tema del ejercicio periodístico, con compromiso, la idea de hacer pensar. Si estábamos incluso al inicio del programa a Mariano Moreno y a Rodolfo Walsh. Y lo que uno de los datos que vos diste y me gustaría reformularlo, el 65% en lo que hace a esta situación es de la actividad escrita, del periodismo gráfico, ¿sí? Sí. No, digo porque viste que es el que más se privilegia en lo que tiene que ver con el tiempo para analizar una noticia, para dedicarle a la escritura y demás. Sí. Y entonces digo, también está en crisis la reflexión y la calidad del periodismo, ¿no? Absolutamente, y está estrictamente relacionado. Digo, la cuestión salarial es inescindible de la calidad, se condiciona mutuamente. Es muy difícil hacer periodismo de calidad, tomarse el tiempo para escribir cuando tenés que estar pensando en 3 o 4 trabajos, eso por el lado del empleo, y al mismo tiempo cuando hay una inestabilidad laboral y unas condiciones de precariedad tan grandes, también genera cierto miedo, cierta forma mejor me callo antes de discutir una línea editorial y que corra en riesgo algo. Eso está totalmente condicionado, porque es una lucha desigual. Claro. Y hay una migración también del ejercicio de la profesión, del ejercicio del oficio, en lo que tiene que ver con las consultoras, en lo que tiene que ver con las agencias de prensa, ¿no? Sí. En el mejor de los casos, o en algunos casos también. Es real, hay una migración, porque se paga más, porque hay gente, honestamente, que se cansa de estar mal paga tantos años, que empieza con la ilusión de hacer periodismo, de hacer informar a la gente de todo lo que tiene de bueno el periodismo, que también lo estamos celebrando hoy, y después de muchas malas se desilusiona, ¿no?, con la profesión. Pero al mismo tiempo hay que pelear por ese periodismo de calidad, porque además de ser una profesión hermosa, es importante para la sociedad, es realmente importante para la sociedad, para informar, para que la sociedad esté más informada, para que tenga mejores decisiones. Es una tarea realmente importante el periodismo. Entonces, me parece fundamental, nosotros como sindicato estamos convencidos de eso, de dar la pelea por mejorar las condiciones de trabajo, porque eso también va a mejorar esa información. No es casual eso, digo, cuando está depreciado todo, es muy difícil que todo tenga buena calidad, más allá de la pasión, el voluntarismo que ponga cada persona individualmente. Es una cuestión, el trabajo es colectivo, no es una cuestión individual, es social. Entonces, eso tenemos claro, que hay que pelear por mejorar esas condiciones para mejorar eso. Y respecto a la migración, hay más gente que está haciendo cosas de prensa, de prensa institucional, de prensa en distintos ámbitos, que no es periodismo específicamente, sino cuestiones de prensa. Pero muchas veces, como esto que te decía del plurimpleo, son los propios compañeros que trabajan y compañeras que trabajan en los medios convencionales, digamos, en diarios, en canales de tele, en radios, que también tienen un trabajo freelance por algún tipo de prensa o de difusión, de comunicación de alguna institución. Eso se da muchísimo. Sí, la pobreza trae precarización también en la calidad de lo que uno realiza, y también un empobrecimiento de los objetivos, ¿no?, que uno se plantea. Desde el punto de vista gremial, Matías, ¿tenés expectativas de generar un punto de inflexión donde la cuestión empiece a mejorar? Sí, por supuesto. ¿Y cuáles serían, digamos, qué debería ocurrir? A casa, uno tiene que tener... No, está bien, pero ¿qué debería ocurrir, digamos? ¿Qué se están planteando que debería ocurrir para encontrar ese punto de inflexión? Bueno, lo elemental es tener una construcción de base, que para eso estamos trabajando. Yo soy delegado en Diario Clarín, de base, varios de mis compañeros de la comisión directiva, todos mis compañeros de la comisión directiva en sus Clarín y Olé, ¿no? Clarín, Olé, las revistas, revista El, revista Viva, Genios, muchas de las revistas que se hacen en la empresa AGEA, que es la empresa del Grupo Clarín que hace los medios gráficos en particular. También otras cosas, pero entre ellas los medios de prensa escrita. Digo esto para distinguirla, que a veces se habla del Grupo Clarín en general, que se unifica con Canal 13, Artear, TN. AGEA es otra de las empresas, que no es Artear,
pero sí es la que hace, es la empresa que le dio origen al grupo Clarín, de arte gráfico editorial argentino. Pero lo mismo puedo decir de Página 12, lo mismo puedo decir de Perfil, lo mismo puedo decir de Infobae, de La Nación, de los distintos medios de la ciudad de Buenos Aires, los canales, bueno, las radios. La verdad que nosotros nos damos la tarea de organizarnos internamente, y eso con el tiempo vemos cómo va creciendo, cómo va germinando. Ya tenemos, en el caso de Clarín, 10 años cumplimos este año de reorganización gremial, porque la comisión interna entera fue despedida al principio de este siglo. Bueno, básicamente creemos que la solución viene por ese lado, porque en cualquier lugar donde uno mira, donde hay buenas condiciones de trabajo, te mencionaba antes, camioneros, aceiteros, la bancaria, bueno, cualquier de esos sindicatos, básicamente las construyen dando pelea. Uno ve que hay paro bancario, que hay paro de camioneros, bueno, tiene que ver con la fuerza que tiene la organización interna, y yo creo que no hay forma de mejorar condiciones laborales sin este tipo de lucha. No existe una situación en la que venga un dueño de la empresa y de la nada te dice, no sé, che, estás laburando muy bien, te voy a aumentar solo. Uno por lo menos tiene que, en general, digo, en el 99% de los casos, tiene que ir a pedirlo de alguna manera, y si es colectivo, mucho mejor. Si se hace de manera colectiva, mucho mejor. Y esa es la forma de conseguir mejoras laborales en cualquier parte del mundo, no solo acá, ¿no? Matías, queremos agradecerte para, bueno, en este Día del Periodista, haber charlado un poquito también sobre nuestra profesión. Te mando un saludo y obviamente te agradecemos la gentileza. Bueno, felicitaciones por ejercer el oficio con dignidad. Bueno, un abrazo grande para vos y feliz día nuevamente. Gracias. Matías Servilla, secretario de Asuntos Profesionales de CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires.